Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos siempre contentos, gozosos de poder compartir la bendita palabra de Dios, que es vida espiritual, vida eterna para todos los que creen y reciben esa palabra, lo que Dios nos dice por la Biblia. Hoy nuestro mensaje vamos a partir de Mateo capítulo 13, donde el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 está enseñando una serie de parábolas. Parábolas son, son enseñanzas que toman algo terrenal, algo material, para enseñar algo espiritual y eternal. En este caso, el Señor Jesucristo está enseñando cómo es el reino de los cielos y usando ilustraciones terrenales para enseñar lecciones espirituales y eternales. Y aquí estamos viendo en versículo 44, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para poder poseer aquel tesoro. Versículo 45 y 46, una enseñanza semejante, ahora no hablando de un tesoro en general, sino una perla, sí, de gran precio. Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así debe de ser cuando uno encuentra el reino de los cielos, como debe estimar este conocimiento de Dios y de su reino eterno y de entrada con Él en su reino eterno como el tesoro más grande que existe. Así debemos ver las cosas espirituales, celestiales, eternales. Amigos, en este mensaje queremos ver bajo el título, unas enseñanzas bajo el título, enriqueciendo tu vida espiritual, enriqueciendo tu vida espiritual. Amigos, es obvio, es palpable que cada vez más el enfoque de las vidas ya no está en lo espiritual, ya no está en lo eternal. Dios está cada vez más a la orilla y desapareciendo cada vez más de la sociedad. Casi enteramente el enfoque de esta generación es lo terrenal, es lo físico, es lo material. Mire el número de gimnasios que tenemos en Tamazunchale, San Luis Potosí. Va en aumento. El número de restaurantes y puestecitos y panaderías. Nuestro enfoque, puestos donde tiendas de ropa, sea de primera o de segunda. Y ahí estamos, enfocados en las modas, enfocados en lo material, enfocados en las riquezas, enfocado en la fuerza física, la apariencia física. Pero amigo, amiga, todo esto se acaba y se va a acabar pronto. Pero es el alma que no termina después de la muerte física, cuando ya no hay fuerza, ya no hay hermosura, ya no hay riquezas en la bolsa ni en la cuenta. Todo se queda aquí en la tierra. Pero el alma vuela a un destino eterno, o con Dios o sin Dios, por toda la eternidad. Por esto el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales,
físicas cotidianas que realmente necesitamos, os serán añadidas. Entonces, la necesidad es urgente de oír lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo enriquecer tu vida espiritual. Ahora, en primer lugar, para hallar tesoros espirituales, riquezas espirituales, enriqueciendo en verdad mi vida espiritual. En primer lugar, es necesario buscar los tesoros espirituales. Hacer una búsqueda. Como una persona busca un tesoro, como acabamos de ver en nuestro texto, o una perla de gran precio, está buscando este tesoro, esta perla, algo precioso. Hay que buscar. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales, físicas, cotidianas os serán añadidas. La prioridad, amigos, bíblicamente y a los ojos de Dios, no es el cuerpo, es el espíritu, es el alma. Jesucristo dijo en Mateo 16:25, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, todos sus bienes, todas sus riquezas, toda su fama, todo lo que el mundo ofrece? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma por toda la eternidad? Oh no, se nota un ejemplo en el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo antes. Él era religioso, pero tal vez no era tan espiritual. Se puede ser muy religioso, pero no tan espiritual. Cumpliendo con ritos externos, afanándome por guardar leyes y ritos y cosas externas, pero no estar bien en verdad con Dios. Es posible. El apóstol Pablo tenía todo lo que se ofrecía, la religión correcta y única delante de los ojos de Dios, el judaísmo. El apóstol Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, los más estrictos. En cuanto a celo, seguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguien había tenido, ya ganado el cielo, ya ganado entrada al cielo, Pablo era aquella persona. Pero el apóstol Pablo, cuando vio a Jesucristo en el camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos y llevándoles hacia la muerte, pero vio a Jesucristo en toda su gloria y entendió por fin, él estaba equivocado. Jesucristo era el camino, la verdad y la vida única. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora Pablo entendió y cayó a los pies de Jesucristo, temblando y temeroso, y dijo, Señor, de aquí en adelante, ¿qué quieres tú que yo haga? Y en aquel momento, amigos, desechó la religión correcta y única, correcta y buena delante de Dios. Desechó la religión del todo. Dijo en versículo 7, en aquel momento entendió que en Cristo es la salvación y la vida eterna y las verdaderas riquezas espirituales. Y dice versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí, dice Pablo, ganancia en mi religión, las he estimado como pérdida. Esta palabra pérdida es fuerte, como pérdida, por amor de Cristo. Y después dijo algo asombroso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo a todo fuera de Cristo por basura. Y esta palabra basura puede ser traducida estiércol. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que Él hubiera podido ganar por una vida justa, buena, religiosa delante de Dios. Desechó todo. Dice, no confío ahora en mi propia justicia porque sé que mi propia justicia nunca va a ser suficiente para entrar en el cielo. Y ser hallado en Cristo por la fe, no teniendo mi propia justicia por la religión, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios como regalo recibido por la fe. Oh amigos, el apóstol Pablo, el día de su conversión, entendió que conocer a Jesucristo como su Salvador y perder todo por amor a Cristo como su Señor era el propósito de su vida. Jesucristo se convirtió en su supremo tesoro, el que le perdonó aquel día, el que le reconcilió con Dios, el que le dio una nueva vida espiritual y una vida eterna y un nuevo gozo, una nueva paz y un nuevo propósito de vivir para Cristo, de predicar a Cristo, de servir a Cristo y preparar para su venida, para llevarle al cielo. Oh, para enriquecer nuestra vida espiritual, primero tenemos que buscar los tesoros espirituales. En primer lugar, hay que buscar los tesoros espirituales al inicio de mi vida cristiana. Es lo que estamos viviendo. Necesito iniciar una vida cristiana reconociendo y recibiendo a Jesucristo y lo que Él hizo por mí en la cruz con su muerte al derramar su sangre. Él pagó, amigo, amiga, por nuestra salvación. Por eso, salvación y justicia es un regalo de Dios. La vida eterna es regalo de Dios. Riquezas espirituales que jamás vamos a merecer y no jamás vamos a poder ganar. No, hay que buscar estos tesoros y recibirlos por medio de la fe en Cristo y su muerte en la cruz, e invocar el Señor y Salvador Jesucristo resucitado para recibirle como mi Señor y Salvador personal. Con arrepentimiento genuino, pero con fe que en Cristo Él pagó por todos mis pecados para darme el regalo de perdón, salvación y vida eterna. Y entonces hablar con Él e invocarle. Todo aquel que invocare el nombre del Señor para recibirle como su Salvador será salvo. Esto es al inicio de tu vida espiritual, para recibir a Cristo y una nueva vida espiritual y tesoros espirituales, perdón del pecado, reconciliación con Dios, vida eterna con Dios en el cielo y un nuevo gozo y paz y poder y propósito para vivir para mi glorioso, bendito y amado Señor y Salvador. Pero no solo se debe buscar los tesoros espirituales en el día de la salvación o culminando en el día de mi salvación, reconociendo y recibiendo a Jesucristo como mi Salvador, pero no, debo buscar los tesoros espirituales para que continuamente esté enriqueciendo mi vida espiritual. Ya tengo, por fe en Cristo, nueva vida espiritual, que en el Evangelio de Juan es vida abundante, más abundante, y es vida eterna, por haber creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Pero ahora debemos ser como Pablo,
Él no solo conoció a Cristo aquel día que se arrepintió y confió en Cristo como su Salvador, pero después dice, yo he estimado todas las demás cosas y personas como pérdida, como basura. Solo quiero conocer más y más a Cristo como creyente y siervo del Señor. Dice en versículo 10, Filipenses 3:10, Pablo dice, hago todo esto a fin de conocerle más y más íntimamente, más y más personalmente, más y más profundamente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dándome poder en mi vida espiritual de día en día, y a fin de conocer la participación de sus padecimientos. Realmente es un privilegio padecer por Cristo, porque es padecer con Cristo y padecer para Cristo, como Cristo. Yo quiero conocer a Cristo y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es una paradoja, pero para el cristiano morir a sí mismo es vivir en Cristo. Pero en el mundo, el mundano busca vivir en el mundo y está muerto para con Dios y Jesucristo. ¿Qué amigo, amiga? ¿Qué deseas? Todas las cosas y las personas y las experiencias del mundo que traen al final muerte espiritual y muerte eterna, o morir a mí mismo en esta vida, recibir a Cristo como mi Salvador y llevar una cruz para seguir en pos de mi Salvador, que también llevó una cruz hasta la muerte, y seguirle llevando mi cruz, muriendo a mí mismo y mi propia voluntad y mis propios deseos y mis propios planes, y viviendo ahora en la voluntad de Dios, con el poder de Cristo llenándome cada vez más. La vida de Cristo como una fuente de agua viva saltando para vida eterna, experimentando la dicha de conocer a Jesucristo más y más y más. Primero en salvación, pero después en crecimiento, en bendiciones que van en aumento en mi vida espiritual, esperando la venida de mi Salvador para llevarme a la plenitud de gozo y vida eterna en el cielo con Él. No se compara las riquezas terrenales, los tesoros terrenales. Hay que enriquecer nuestra vida espiritual, que es provechoso para esta vida y provechoso en la eternidad, esta vida espiritual, porque es eterna. El apóstol Pablo escribió en el libro de Colosenses, es el libro después de Filipenses. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, habla a personas que ya habían conocido a Cristo, reconocido y recibido a Él como su Salvador. Ya tienen vida espiritual, nueva, abundante y eterna. Pero dice, no se paren ahí. Siguen buscando a Cristo cada vez más. Llénate cada vez más, porque el mundo va de mal en peor. Necesitamos más llenura de Jesucristo para superar las tentaciones y para estar listos, amando la venida de nuestro Señor Jesucristo y listos para ir con Él en cualquier momento. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado espiritualmente con Cristo, habiéndole recibido como tu Salvador personal, eres resucitado con Él, ¿qué hago? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas eternales, celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, su Padre. Poned la mira, literalmente la mira de tus pensamientos, de tus imaginaciones, de tus deseos. Pon tu mente en el cielo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
Este es el enemigo del cristiano, vivir solo por las cosas terrenales, consumidos a una vida, con una vida terrenal, material, física, sin pensar que mi alma es eterna. Y yo va a ir a los tesoros eternos y celestiales, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o va a ir a la pérdida eterna del sufrimiento eterno. No. Pablo, volviendo a Filipenses capítulo 3, tuvo que advertir a los hermanos, versículos 18 y 19, Filipenses 3, 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes? Son enemigos de la cruz de Cristo, donde Él murió, no solo para perdonar y quitar nuestros pecados y salvarnos del infierno, sino para hacer morir y hacer posible hacer morir el pecado en nuestras vidas. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero hay enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo son? Versículo 19, Filipenses 3, 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, solo viviendo para los placeres carnales, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este es el cuadro de una persona perdida que es enemigo de la cruz de Cristo. Y yo sé que no es nuestro deseo, definitivamente. Cuando uno es cristiano, no es su deseo de ser enemigo de la cruz de Cristo, un enemigo de Dios, buscando solo las cosas terrenales. Bueno, no debe de ser nuestra costumbre, menos nuestro deseo, pero a veces caemos en errores y seguimos el camino del mundano. Y por eso en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice Salomón en su sabiduría: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares a la inteligencia y la sabiduría, buscando como a plata, y la escudriñares a la sabiduría, a la inteligencia, como a tesoros, entonces ¿qué tendré? Entonces entenderás el temor de Jehová, de Dios, y hallarás el conocimiento de Dios a través, amigos, aquí es una clave hoy en esta enseñanza, a través de la palabra de Dios, fuente de conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia espiritual. Si nosotros vamos a enriquecer nuestra vida espiritual, es menester conocer más y más y más de la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola. ¿Están conmigo? Esta es la única manera que vamos a enriquecer nuestra vida espiritual y buscar en verdad las cosas espirituales. Por la palabra de Dios, junto con la oración, llego a ser más y más rico espiritualmente. Salmo 119, versículo 14. El salmista dijo: me he gozado en el camino de tus testimonios, de tu palabra, más que de toda riqueza terrenal, material. Salmo 119, versículo 72. Recomiendo este capítulo, Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 111. Por heredad
Por herencia he tomado tus testimonios, tus palabras para siempre, porque son eternas, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 127, Salmo 119, versículo 127, dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Versículo 162, Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¡Qué bendita palabra que me conduce a conocer a mi Salvador Jesucristo, a Dios mi Padre, por medio del Espíritu Santo! Por esta palabra conozco a mi Dios y Salvador cada vez más, con provecho en mi vida aquí en la tierra y con mayor provecho todavía en la vida eterna en el cielo. Ay, primero de Timoteo, capítulo 4, nos advierte no poner tanta atención en los músculos o en la hermosura física, en el cuerpo humano, en el ejercicio corporal, en la hermosura carnal, física. Primero de Timoteo 4, versículos 7 y 8, Pablo dice, advierte: desecha las fábulas profanas y de viejas, falsas enseñanzas, falsas filosofías huecas y sutilezas huecas del mundo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, como si estuvieras en el gimnasio, ejercítate para la piedad, que es una vida consagrada y devota a Dios. Ejercítate para esto. Porque el ejercicio corporal para poco y para poco tiempo es provechoso. Pero la piedad, una vida de devoción a Dios, de consagración a Dios, vivida en el temor de Dios, buscando las cosas espirituales como regla de mi vida. Pero la piedad para todo aprovecha. No, escucha, amigos, para incentivarnos a buscar ahora ya, como prioridad número 1, buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo terrenal Dios proveerá a su tiempo lo que realmente necesitamos. Pero dice, la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera y eterna en el cielo. Es tiempo de atender nuestra vida espiritual, amigos. Es tiempo. Ya hemos dejado mucho tiempo pasar. Y o Jesucristo viene para llevar los suyos al cielo, o la muerte va a venir primero. Y en aquel momento nuestra alma va a partir para un destino eterno. O con Dios a la gloria y la vida eterna, y riquezas eternas, tesoros en el cielo, o a la perdición eterna, el lloro y crujir de dientes en tormentos eternos en el mero infierno. Y esta es palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, o en el cielo o aquí en la tierra, ahí estará también vuestro corazón. El asunto, amigo, amiga, de qué riquezas vamos a buscar, qué tesoros vamos a buscar, depende del estado de nuestro corazón, qué realmente queremos. Recuerdan Marta, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Marta recibió a Jesucristo en su casa
pero estaba bien afanada y bien preocupada, probablemente por la comida, la cama donde él iba a dormir, las cortinas, y estaba bien preocupada. Y su hermana María, sentada con calma y quietud a los pies de Jesucristo, con sus ojos puestos en Él y sus oídos abiertos, escuchando las palabras de Jesucristo. Era su prioridad de María, pero Marta, afanada y turbada y preocupada con muchos quehaceres, y reprendiendo a su hermana y reclamando al Señor, diciendo: dile a mi hermana que me ayude con todos estos quehaceres. Y Jesús dijo: Marta, Marta, estás preocupada, estás turbada, afanada por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, la cual María, tu hermana, ha escogido. Escogió María la parte, y dijo al final, la cual no le será quitada. Buscar primeramente a Jesucristo, conocerle como nuestro Señor y Salvador personal, y recibirle por fe. Y después buscar continuamente la palabra de Dios cada nueva mañana, cada nueva tarde, lectura personal, lectura con mi familia. Estoy enriqueciéndome, yendo regularmente a la casa de Dios, no dejándome congregarme, porque ahí en la casa de Dios están los tesoros espirituales y eternas que necesito desesperadamente. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas eternales y espirituales, los tesoros espirituales, Dios se encarga de bendecir nuestra vida física, nuestra vida material, nuestra vida económica. Escogemos como María a Cristo y oír su palabra, y después salir haciendo su voluntad conforme a su palabra y predicando el evangelio que me salvó a mí, y Él me dejó aquí para predicar el evangelio. Y buscando esto me pierdo en una vida espiritual, en las cosas eternales. Mi alma, por mi fe en Cristo como mi Salvador, por lo que hizo en la cruz por mí, salvada, perdonada y listo para ir a la vida eterna, al cielo, al momento de morir o al momento que Cristo viene. Pero también sirviendo a mi Salvador y buscándole cada día en la oración y en su palabra y en su casa, y así enriqueciendo mi vida espiritual, la buena parte que no me será quitada aquí ni tampoco allá en la gloria. Oh amigos, no sé cómo Dios ha obrado en corazones a través de este mensaje, pero es tiempo ya de buscar a Dios, y que Dios le bendiga y que Él enriquece su vida espiritual. Que Dios les bendiga.